Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Vamos con un vídeo también muy chulo que acabo de preparar, que es invertir dinero en inteligencia artificial. Bueno, este es uno que ya he comentado hace varias semanas que quería hacer. Llevo un montón de tiempo recabando información, informándome un poquito más, porque siempre ha sido algo que me ha interesado muchísimo, pero la verdad es que entenderlo en profundidad y poder ver realmente cuáles son las oportunidades que uno puede aprovechar, pues al final es una cosa muy distinta que simplemente sentir curiosidad, ¿no? Hay que estar bien informado de lo que se hace para ver realmente dónde existen las grandes oportunidades, por así decirlo. Bueno, vamos a ver, primero de todo siempre un disclaimer, porque hay que tener claro que la información aquí contenida es puramente educacional. No me hago responsable de las decisiones que tomes basadas en lo que vas a ver en este vídeo, tanto si son buenas como son malas, y siempre recomiendo consultar a tu asesor financiero antes de comprar o vender cualquier acción o instrumento financiero bursátil, porque al final es la persona indicada que te puede asesorar bien. Al final yo esto, como siempre digo, es lo que yo hago, lo comparto como youtuber, y pues si puede inspirar a alguien, si puede ayudar a alguien en ver ideas de industrias nuevas que están en auge y demás, pues perfecto, pero nunca supone una recomendación de ninguna de las empresas que yo esté comentando en este vídeo. Bueno, vamos a ver este vídeo, que creo que puede ser muy, muy interesante, y estos son los temas que vamos a ver: qué es, cómo funciona, por qué está en auge, cuáles son los datos curiosos, algunas cosas que he recopilado que creo que pueden ser interesantes, cómo cambiará el mundo en que vivimos, si nos afectará o nos beneficiará, y vamos a filosofar un poco también en este punto, y cómo voy yo personalmente a aprovechar esta súper oportunidad que creo que nos está brindando ahora la era en que vivimos, ¿no? Bueno, ¿qué es? Básicamente son máquinas que realizan funciones cognitivas, ¿vale? Como, por ejemplo, un ser humano resolver problemas o aprender algo, ¿vale? No es un robot. Es importante que entendamos que no es un robot, no es, incluso si se utilizan imágenes y tal, pones inteligencia artificial en Google Imágenes y siempre sale el típico robot y tal. No es así. Puede ser simplemente una línea de código, un programa que al final sabemos es información almacenada pues en un disco duro o en una nube o lo que sea. Es decir, no está relacionado con robots humanoides o incluso cyborgs, que puedan ser combinaciones de humanos con robots y demás. Esto quizá es lo que se vende, pero no es así, ¿vale? Básicamente se programa un algoritmo que se enseña a sí mismo, ¿vale? Se programa para que ese algoritmo se vaya autoenseñando, por así decirlo. Se alimenta el programa con datos. Este algoritmo se alimenta con datos que pueden ser de cualquier tipo. Este compara y hace predicciones con ellos. Toma la mejor decisión posible para lograr su objetivo, siempre tienen un objetivo, y aprende en función del resultado obtenido, ¿vale? Lo bueno que tiene esto es que cada vez se hace mejor, ¿vale? O sea, lo que se pretende es, a diferencia, por ejemplo, de un programa de toda la vida, ¿vale? Incluso un ordenador que al final no es inteligencia artificial, es un ordenador muy complejo, muy bien programado para que haga un montón de cosas, pero al final es tonto, ¿no? Entre comillas, es decir, solo puede hacer X cosa. Por ejemplo, si tú le dices que haga algo, si pasa algo, ¿no? Si pasa esto, hace esto, ¿no? Eso es un programa normal y corriente. Lo que hace la inteligencia artificial es, si pasa esto, ¿vale? Haz una cosa, pero también esa cosa hazla en función de los datos que tú ya tienes almacenado, ¿no? Por así decirlo, va acumulando datos, y lo que hace es, en función de ese input que tú le has pasado, comparar con lo que ya tiene e intentar hacer una predicción de cuál puede ser la mejor opción posible, ¿no? Para lograr el objetivo que yo tengo. Por ejemplo, pues llegar del punto A al punto B más rápido, con estas y esta características o funciones o, digamos, obligaciones, y en función de cuando he llegado al objetivo, ese trayecto que he podido realizar también tiene unos datos, y tengo una nueva información, tengo un nuevo input de datos que lo voy a almacenar, y con el tiempo voy a aprender y ser mejor, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos un coche que va de A a B y se equivoca en una ruta, pues la próxima vez ya no se va a equivocar porque tiene
esa ruta nueva adquirida en su programa, y entonces va siendo, como digo, cada vez más eficiente y cada vez mejor, ¿no? Esto se puede aplicar a programas de reconocimiento facial, de salud, de cualquier tipo. Bueno, ¿por qué están en auge estos años bueno, estamos viendo un montón de empresas subir un montón y demás? ¿Por qué esto, si siempre ha sido algo que se ha hablado desde hace un montón de tiempo, por qué es que ahora en los últimos años está siendo tan potente, ¿no? Y también vamos a comentar algunos casos curiosos. Bueno, el crecimiento explosivo de los últimos años viene básicamente por el redescubrimiento del Deep Learning, ¿vale? El Deep Learning, el aprendizaje profundo, es una rama del Machine Learning, ¿vale? El Machine Learning es precisamente lo que acabo de comentar, que el algoritmo sea capaz de aprender a sí mismo. El Deep Learning nació prácticamente casi creo que era en los años 80, o sea, bastante en el principio de lo que es la inteligencia artificial como se conoce hoy en día, solo que era muy sofisticado y requería mucho poder computacional, es decir, que tengamos ordenadores muy potentes para poder, digamos, procesar todos esos datos de manera rápida y que podamos tener un resultado en poco tiempo, ¿no? Entonces se desestimó porque, digamos, que aún no se había llegado tecnológicamente a ese tipo de ordenadores, y pues resulta que cuando, por ejemplo, Nvidia saca las nuevas tarjetas gráficas, procesadores GPU en 2008-2009, es ahí cuando ya se pueden empezar a utilizar este Deep Learning para poder realmente tener los resultados en el tiempo que se querían, ¿no? Se dice que es 100 veces más rápido que las otras ramas del Machine Learning, y que cosas que antes tardaban semanas en procesarse, pues ahora pues se pueden hacer en días o en horas, ¿no? Lógicamente es un avance enorme. Y lógicamente también es la inmensa cantidad de datos que se han producido en los últimos años, ¿no? Se dice que el 90% de los datos que existen hoy en día se han creado en los últimos 2 años. O sea, es una barbaridad. Obviamente toda esa información no es que antes no existieran los datos, solo que se perdía. Sin embargo, ahora tenemos 50.000 empresas o 50.000 dispositivos, internet y demás, que están constantemente, pues emails, tal, cosas que están pasando en cada minuto, y eso se va recabando, ¿vale? Entonces esa información, esos datos se sirven para realimentar al IA, a la inteligencia artificial, y pues obviamente, como he comentado, cada vez es mejor y demás, ¿no? Por poner un ejemplo muy rápido de que entendáis un poquito el Deep Learning, antes, por ejemplo, en otras ramas del Machine Learning lo que se hacía es pues crear programas software súper, por ejemplo, reconocimiento facial, súper sofisticados, para que calculen pues a cuánta distancia estaba el pómulo, la nariz o lo que sea. Entonces eso obviamente era muy lento y requería, pues como he comentado antes, también mucha potencia computacional, ¿no? Sin embargo, ahora el Machine Learning lo que hace es utilizar redes neuronales como los del cerebro, y lo que hace, por ejemplo, si tenemos una señal de tráfico como el stop, sabemos que es octogonal, tiene las letras STOP, tiene es blanco, las letras en negro, tiene el círculo, digamos, en rojo. Entonces lo que va haciendo es, en base a todas las señales de stop que la inteligencia artificial se les ha minado, digamos, de muchas imágenes y demás, porque obviamente están en constante aprendizaje, en base a eso lo que va haciendo es, cuando ve una nueva señal de stop, lo que hace es comparar con todas las que ya ha visto y, como he comentado antes, ver cuál es o sea, si probabilísticamente eso tiene pinta de ser una señal de stop, ¿no? Entonces empieza, en vez de verlo todo junto, va por partes, es decir, primero la forma, luego los colores, luego las letras, va reconociendo parte a parte, y según supera una prueba, por así decirlo, es decir, la forma es octogonal, vale, todas las que he visto hasta ahora también eran octogonales, también tenían una cosa roja sobre un fondo blanco con unas letras, algo que parece negro, ¿no? Entonces va paso a paso y da una decisión final que tiene mucha más probabilidad que otra, por ejemplo, otra rama del Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, antes tenían problemas de si
el día se encontraba un poquito nublado, no se veía bien la señal de stop, o a lo mejor podía ser un borrón o lo que sea, podría interpretarlo como una señal de stop cuando en realidad no lo era, ¿no? Esto ahora con el Deep Learning no pasa, ¿vale? Entonces es uno de los ejemplos que he encontrado que realmente explican bastante bien un poquito qué es esto del Machine Learning y del Deep Learning y de por qué es cierto que en los últimos años está habiendo un auge y está, como he comentado, cada vez más es algo que pasa de ser una utopía. Quizá todos estos años hemos pensado que era algo súper utópico y ahora es algo que en realidad está siendo súper real, ¿no? Bueno, algunas curiosidades que quiero incluir. Bueno, la inteligencia artificial se dobla cada 18 meses, ¿vale? Es decir, cada 18 meses que pasan, todo lo que está pasando ahora mismo, los algoritmos que están aprendiendo continuamente mientras que nosotros dormimos, mientras que nosotros comemos y no podemos estar haciendo cosas, pues estos están aprendiendo y cada 18 meses esa inteligencia se dobla, ¿vale? O sea, la verdad es que está avanzando bastante a un ritmo muy, muy frenético. Watson de IBM, por ejemplo, es uno de los, no sé, probablemente has oído hablar de él, es un superordenador de inteligencia artificial que tienen, es capaz de leer 800 millones de páginas por segundo y no se olvida como un ser humano. Entonces, le están alimentando continuamente, como he comentado, con estos datos, ¿no? Entonces va aprendiendo, ya ganó, hubo no sé, fue el año pasado, en 2016, hubo un concurso de estos de tipo saber y ganar, ¿no? De los de que van 3 concursantes y son prácticamente Wikipedias andantes y Watson les ganó a todos porque es una máquina, ¿no? Es decir, realmente sabe todo lo que se puede saber lo sabe. Imaginaos, 800 millones de páginas en un segundo, pues en 60 segundos, en un minuto ha aprendido todo lo que hay en Internet prácticamente. El AlphaGo, por ejemplo, que es de Google DeepMind, DeepMind era una empresa de inteligencia artificial basada en el Reino Unido y la compró Google, no se sabe por cuánto habrán pagado, pero es curioso porque el AlphaGo, que es una inteligencia artificial que ganó al campeón mundial de Go. El Go sabéis que es el juego juego de mesa más difícil del mundo, está considerado, es centenario, es un juego de mesa chino y pues básicamente tienes como un tablero con un montón de tipo ajedrez y luego tienes chinas, o sea, piedritas como negras o blancas. Entonces tienes que ir poniéndolas estratégicamente y pues fue un hito muy grande porque prácticamente tienes que ser hiper inteligente para ganar en este juego y este tío obviamente era un chino, si no me equivoco, y pues era el mejor del mundo, era una auténtica máquina y AlphaGo, que fue esta inteligencia artificial, le ganó. Según iba jugando más, se hacía más bueno. Bueno, Facebook, esto es algo súper, súper impresionante que da un poquito de miedo incluso, tuvo que desconectar 2 sistemas de inteligencia artificial que había creado para no sé qué tarea tenían que hacer, pero lo tuvieron que desconectar porque habían creado su propio idioma y se estaban comunicando entre ellos. Los investigadores de Facebook no sabían qué estaban diciendo, pero llegaron a cumplir su objetivo. Entonces tuvieron que desconectarlo porque no se sabe obviamente no estaban conectados a ninguna arma nuclear ni nada de eso, pero imaginaos las cosas que están pasando y cómo en realidad sí son mucho más inteligentes de lo que quizá nosotros estamos pensando. Esto es impresionante. Que tuvieran que desconectarlo da miedo. No sabemos hasta dónde puede llegar todo esto. Bueno, ¿cómo cambiará el mundo en que vivimos? Pues la verdad es que ya está cambiando. O sea, como acabamos de comentar, hay un montón de cosas que ya están pasando. Parece ser que es algo futurístico, pero para nada. Llevamos un montón de tiempo ya interactuando con inteligencia artificial, aunque no lo sepamos. Los filtros de Google de spam y tal los hace una inteligencia artificial. O sea, hay un montón de cosas que están pasando. Por ejemplo, en reconocimiento facial, la tecnología puede distinguir perfectamente entre millones y millones de personas mucho más rápido que un ser humano y mucho más preciso. O sea, cosas que el ser humano hubiera fallado o sea, realmente muy difícil de descifrar, la inteligencia artificial lo hace perfectamente. En Baidu, por ejemplo, que sabéis que es el Google chino,
la base digamos, la sede principal de Baidu, se puede ya pagar con tu cara, ¿vale? O sea, tú vas ahí y tu cara está vinculada a tu cuenta bancaria, a tu tarjeta o lo que sea, y puedes ir ahí en la cafetería o en la máquina de dispensadora y puedes comprar con la cara. También puedes desbloquear el Samsung, ya lo sabemos, el iPhone X que ha salido hace muy poquito, se puede desbloquear, de hecho se desbloquea porque no tiene botón ya de la huella dactilar, se desbloquea con la cara y es súper preciso, incluso por la noche y demás. Entonces, obviamente, pues por ejemplo, aplicaciones para el control de los aeropuertos, pues se puede decir que quizá vamos a tener mucha más seguridad. Adiós a todos estos terroristas que quizá pues eh, van ahí a hacer algo, si son criminales, si son buscados y demás, aunque se falsifiquen el pasaporte o lo que sea, la cara, pues obviamente no te la puedes cambiar mucho más, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de seguridad que también puede ser muy beneficioso para la sociedad. Bueno, hay otra empresa, por ejemplo, en China, que creo que es privada de momento, ya veremos a ver si sale a bolsa, pero es muy interesante porque hace préstamos fáciles, es decir, o te lo da o no te lo da. Tú rellenas una aplicación que no sé si son 4 o 5 pasos, es decir, en menos de 5 minutos la has hecho y simplemente te lo da o no te lo da. No te pide ni cuentas bancarias ni nada, o sea, tú no te pide del patrimonio que tienes, no te pide nada en absoluto y decides si te lo da o no te lo da. En 2016, por ejemplo, dio más de 30 millones de préstamos y el tema es que al principio, lógicamente, pierde dinero, pero con el tiempo, como se va haciendo más bueno, es decir, va aprendiendo de qué préstamos. Si le ha salido bien el préstamo, perfecto, aprende. Si le ha salido mal, también aprende. Entonces, cada vez va cometiendo menos errores y la curva de rentabilidad para la empresa en este sentido y también para la eficiencia que tiene, pues es mucho mejor. Es decir, a una persona que quizá era buena, no se lo ha dado, ahora se lo va a dar, y a una persona que se lo ha dado y era mala, pues en el futuro obviamente no se lo va a dar. Entonces, fijaos cómo aunque el modelo de negocio es, aunque estemos perdiendo dinero al principio, no importa porque ese dinero se va a recuperar a largo plazo y vamos a ser una empresa súper eficiente. Entonces, estos son algunos ejemplos de cosas que están pasando ya, de empresas que ya están funcionando perfectamente y que quizá, pues, como no lo vemos en el día a día, nosotros pensamos que no está teniendo lugar, pero es así. Básicamente este cambio va a tener lugar, digamos, en 3 fases, ¿no? La primera fase son industrias que ya tienen Big Data, por ejemplo, pues Internet, hospitales, financiera, de seguro, legal, todos sabemos que pues, en Internet está todo prácticamente, los hospitales también tienen muchísima base de datos de pacientes y demás, pues, el mundo financiero, banca de inversión, clientes, 50.000 datos que puedan tener por cada persona, ¿no? Los seguros y demás, todo eso que ya tiene, digamos, muchos datos de hace tiempo, pues esas son las industrias que primero están viendo los cambios, ¿no? Todo lo que requiera más de 5 segundos para tomar una decisión, eso se va a ver sustituido por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, todo lo que sea racional, el ser humano es muy bueno en muchas cosas, pero calculando no somos los más rápidos. Obviamente el ordenador hace cosas muchísimo más rápido que nosotros, entonces eso se va a ver sustituido por la IA. La segunda fase va a venir por industrias que crearán nuevos datos que aún no existen. Por ejemplo, pues los asistentes virtuales que estamos viendo con el Amazon Echo, ¿no? de Amazon, que es el aparatito este que lo tienes en tu casa, el HomePod de Apple, que también lo han sacado, Google ha sacado uno también, el Cortana de Microsoft. Estos son los asistentes virtuales, el Siri, que también lo podemos usar en el iPhone, coches autoconducidos, Smart Cities, es decir, la ciudad que sabe cuando el contenedor ya está lleno y hay que ir a por él, pues todo lo que es el tráfico, los semáforos que detectan si se acaban de romper, pues dan un chivatazo a la central para que vengan a arreglarlo. O sea, todo lo que sea la ciudad, digamos, moderna, la ciudad inteligente, y también Smart Health, es decir, todos los wearables que te dicen las pulsaciones, los marcapasos inteligentes de Internet de las cosas y demás, todo eso son datos que aún no existen
digamos, de la manera que, por ejemplo, insisten en el Big Data de temas financieros y demás, pero se van a ir creando. Obviamente, pues empresas como Fitbit, como Apple con su Apple Watch y demás, esos datos, aunque tú creas que no, el momento en que te lo compras, estás firmando que tú das esos datos prácticamente a esa empresa y esa empresa pues está empezando a ver qué productos puede sacar o podrá vender esa información a un tercero, lo que sea, y son cosas que se van a crear nuevas industrias precisamente debido a esa información que van a ir produciendo millones y millones de datos y que en algunos casos ya está pasando, ¿no? Yo diría que estamos en esa justo en esa segunda fase. Y luego una tercera fase que va a ser ya mucho más heavy, por así decirlo, de robots autónomos, drones autónomos que puedan tomar sus propias decisiones, ir de aquí para allá y demás. O sea, eso ya sería en bastantes años, pero sí que algo muy fuerte, por ejemplo, que dicen que en 15 años va a haber tasas de paro del 50% según la Universidad de Oxford, ¿no? Hay algunos que dicen incluso 70-80%, esto habrá que verlo, lógicamente. En 10 años ya vamos a estar ahí tecnológicamente, ¿vale? En 10 años, dentro de esos 15, 10 años van a ser para evolución tecnológica y 5 años para todo lo que es la adaptación social, legal y demás, es decir, burocrática, ¿no? Por mucho que tú crees una empresa de inteligencia artificial, de drones voladores que hacen recados solos y demás, pues obviamente eso tiene que existir unas leyes que lo regulen y demás. Entonces, la tecnología va a llegar ahí antes, pero obviamente sabemos que siempre los gobiernos son súper lentos, sobre todo para adaptarse a nuevos cambios. Entonces, es lo que se dice entre 10-15 años, ya es cuando va a haber todo este tipo de cambios ya van a estar bastante implantados, ¿no? Entonces, tasas de paro súper altas y demás, ¿nos afectará o nos beneficiará en realidad, ¿no? Vamos a filosofar aquí un poco porque creo que es interesante. Yo creo que obviamente nos beneficiará porque al final va a mejorar los estándares de vida de las personas, ¿vale? De la sociedad, la automoción, la salud y demás. Imagínate que en automoción, el coche autoconducido, ya no va a haber tantos accidentes, porque va a ser una máquina que cada vez es mejor, ¿vale? Va a ser más rápido, va a ser más seguro, la salud igual, vamos a poder detectar un cáncer o lo que sea a tiempo, vamos a tener una cura mucho más precisa, mucho menos nociva para el ser humano, como por ejemplo ahora es la quimioterapia y demás. O sea, hay un montón de cosas que van a beneficiar, aunque veamos quizá esto del paro que parezca que asusta un poco, al final siempre creo que vamos a salir ganando porque es evolución, ¿no? Al final más precisión y más eficacia equivale siempre a más dinero y más tiempo. Pongamos el ejemplo de coche autoconducido, ¿no? Uber, por ejemplo. El coste de la persona que conduce en el trayecto, si tú te gastas 10 euros, el coste del conductor de Uber son 2/3 de lo que tú estás pagando. Es decir, 6,66 euros van para el conductor y el restante 3,33 va para Uber, ¿no? Si Uber lanza el coche autoconducido, que es súper eficiente, en vez de tardar 5 minutos, 6 minutos como tarda ahora, tarda 30 segundos porque es inteligente, ya sabe dónde se tiene que colocar para recoger al siguiente pasajero y demás, es mucho más seguro, es decir, no hay accidentes y obviamente, pues si tarda menos y a Uber te tiene que cobrar menos porque al final a él le cuesta darte tu servicio mucho menos, pues eso siempre al final te va a dar más dinero y más tiempo para que tú, para la persona, ¿no? Se va a ver repercutido y obviamente llegará un momento que no dejen, o sea, se dice que la persona no va a poder conducir el coche, al igual que, por ejemplo, tú no puedes ir ahora con un caballo por la calle, porque eso ya está prohibido. En su día sí, pero ahora no. Entonces, el coche autoconducido no va a tener prácticamente 0,0001 probabilidad de accidente, pues no te van a dejar llevar un coche porque ahora va a suponer un peligro. Incluso si tienes un récord de 0 accidentes y tal, es posible que un día pase. Entonces, eso por ley acabará digamos, por pasar. Entonces, eso siempre, aunque quizá nos guste conducir y demás, pues va a ser la evolución natural y va a ser mejor a largo plazo. Entonces, si nosotros, volviendo un poquito al tema del dinero y al tiempo, tenemos más de esto, pues obviamente el ser humano
va a poder ser más humano, que es algo importante, es decir, va a poder dedicarse a la creatividad, a la emocionalidad, a estar con su familia, a hacer todas esas cosas que ahora no hace porque dice que no tiene dinero, no tiene tiempo. Por ejemplo, una persona no dice, quiero tener un montón de dinero para montar mi empresa y no, una persona dice, quiero tener un montón de dinero para irme a viajar, para dedicarme a la escultura, a la pintura, a la música, que es lo que mi pasión, lo que siempre me ha gustado, que no lo dejé porque empecé la carrera, o sea, al final yo creo que el ser humano no ha venido a trabajar, no ha venido a picar piedra, ha venido pues, a ser un ser humano, es decir, a hacer todas las cosas que él tiene que hacer, ¿no? Pues conocerse a sí mismo y demás. Entonces, creo que al final esto va a ser algo bueno, ¿no? Por así decirlo. Es decir, dicen que solo va a tener valor lo humano, ¿no? El arte, la música, el cine, el teatro, todas las cosas que al final una máquina no puede hacer. Una máquina es muy buena en el tema racional, calculando y demás, pero es muy, muy difícil para una máquina replicar lo humano. Entonces, realmente cuando todo, o sea, ya no sea el tema de pensar rápido y demás, no sea algo que se valore bien, porque va a ser parte del día a día, lo que sí que se va a valorar bien quizá es todos esos temas, ¿no? Los artistas, la música, porque uno va a tener más tiempo para poder apreciar todo eso, que es, como digo, lo humano. Y al final creo que esto creará una revolución social, ¿no? Como pongo ahí nueva filosofía porque si nos vamos un poquito atrás en la historia, la filosofía en Grecia nació precisamente porque los griegos tenían esclavos, que hoy en día sería, por ejemplo, nuestra inteligencia artificial, y ellos tenían tanto tiempo libre que inventaron las Olimpiadas, inventaron la filosofía, es decir, tenían mucho tiempo para poder pensar, para, joder, ¿qué hacemos ahora? No tenemos nada que hacer, ¿no? Pues venga, vamos a pensar, vamos a debatir, vamos a reunirnos y a ver, pues, ¿qué hacemos aquí? Hubo un boom, digamos, en la inteligencia de las personas, hubo un boom en las matemáticas, en la geometría, en astronomía y demás, porque efectivamente el ser humano podía podía dedicarse a explorar un poquito más en lo que él realmente le interesaba, ¿no? Yo creo que, como un poco comento aquí, puede que en esta nueva revolución industrial haya una posible desaparición del trabajo. Yo creo que nadie, como he comentado antes, haya venido a trabajar, por así decirlo, ¿no? O sea, siempre considerando que, o sea, para mí trabajar es algo que te apasiona. No me gusta llamarlo trabajo, pero hacer lo que yo hago con mi vida es hacer algo que me apasiona, que puede ser, pues, no sé, este vídeo, puede ser que es informar a otras personas de algo que está pasando, que me interesa mucho, puede ser invertir en bolsa porque al final estoy teniendo un montón de libertad para hacer un montón de cosas, se gana muy bien, digamos que tengo cosas que me gustan mucho y me veo recompensado, ¿no? Pero una persona que tiene que, pues, cargar un camión o hacer una mudanza, hacer trabajo pesado, yo creo que eso no le apasiona a nadie. O una persona que tiene que hacer conductor de Uber todo el día, yo creo que eso no le apasiona a nadie y que esa persona probablemente tiene muchas pasiones, pues le gusta tocar la guitarra, la batería, le gusta pintar y gracias a esto creo, al principio será un poco difícil para muchas personas, lógicamente, porque no todo el mundo se adapta rápido, pero creo que con el tiempo será mejor en cuanto a que a la persona se va a dar cuenta que puede dedicarse un poquito más a lo que realmente importa, ¿no? A trabajar en sí mismo, a estudiarse a sí mismo, por qué pienso así, por qué esta persona me hace sentir esta emoción. Eso creo que es importante porque a veces pasamos por la vida sin que mucha gente sin que se haya planteado un montón de cosas, ¿no? Como ser humano creo que es importante. Entonces, ahí yo creo que está la real evolución de las personas. Si nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, a lo que somos buenos, que es a la creatividad, a lo humano, creo que vamos a evolucionar mucho más rápido y que un montón de problemas que son una tontería, las podemos dejar a la inteligencia artificial, que ellos lo resuelvan, que lo van a hacer mucho más rápido y nos van a dar un trabajo mejor hecho, ¿no? Por así decirlo, un resultado final mejor hecho. Entonces, creo que con el tiempo
al final desaparecerá lo que es el trabajo en sí, ¿no? Como comentaba antes, picar piedra, cargar cajas y demás, porque al final eso no es algo bonito, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, la misma definición de trabajo en latín, yo he buscado la etimología de la palabra, significa tripalium, que era un instrumento de tortura antiguamente y que, o sea, seguramente que transgeneracionalmente seguimos teniendo ese significado, ¿no? Mucha gente odia su trabajo. La palabra negocio es negación del ocio, o sea, ya hay algo que no resuena bien cuando se supone que nosotros estamos dedicando prácticamente un 33, un 40% o un 45% en muchos casos de nuestro día para trabajar, ¿no? Entonces es algo que obviamente es muy importante y creo que con la inteligencia artificial vamos a tener aquí un cambio muy bueno, ¿vale? Bueno, siempre con las revoluciones hay un montón de cambios, un montón de desafíos, pero también hay oportunidades. Es decir, se puede mirar la parte mala, pero también se puede mirar la parte buena. Y yo creo que aquí estamos ante un momento de la historia, pues como ha sido pues, la rueda, el fuego, el automóvil, la radio, la televisión, el ordenador, el internet, el avión. O sea, uno de estos momentos que si lo vives, puedes, digamos, experimentar unos cambios impresionantes en la vida y en los estándares de vida de la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Y obviamente en la parte económica, pues siempre también interesa saber qué está pasando porque se puede aprovechar, como digo, esta oportunidad. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues bueno, básicamente voy a invertir en empresas pioneras de inteligencia artificial en bolsa, en empresas que están ya públicamente en el mercado. Estas siempre van a tener los mejores científicos de inteligencia artificial, obviamente, y también tienen la mayor cantidad de datos, ¿vale? Data is king, se dice en inglés, porque al final el que tiene los datos y el que tiene los científicos inteligentes es el que más va a poder hacer, digamos, cosas en inteligencia artificial. Obviamente el talento es súper, súper importante. Hay una frase graciosa que se dice en la jerarquía perdón, en la jerga de la inteligencia artificial, que es los 7 agujeros negros, un poquito por la analogía de como los agujeros negros que existen en el espacio, que cuando entra algo ya no sale, ¿no? Al final le llaman los 7 agujeros negros a Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Alibaba, Baidu y Tencent, porque son las empresas que siempre están contratando a los mejores talentos, tienen un montón de datos. Imagínate Facebook, imagínate Google, Amazon, Microsoft, Alibaba. O sea, los científicos ahí realmente tienen financiación infinita prácticamente para lo que quieran crear, para cualquier idea que se les haya ocurrido, nadan en un mar de datos y obviamente también tienen sueldos multimillonarios, ¿no? Porque estas empresas al final son las que hoy en día están moviendo la economía, son las que van a ser las top, que ya son top y van a ser más top en el futuro, por tanto se quieren siempre fichar a los Cristiano Ronaldos y a los Messi de la inteligencia artificial porque son los que más pueden hacer estos breakthroughs, ¿no? Es decir, los cambios realmente en inteligencia artificial lo van a hacer estas personas, ¿no? Entonces, si nos fijamos, todas están en máximos históricos. Probablemente dices, joder, ¿cómo voy a invertir en una empresa que está en máximos históricos? ¿Cuánto más puede subir? La realidad es que la inteligencia artificial no está apreciada del todo en estas empresas. Es decir, ¿cómo puedes valorar cuánto vale una empresa? Por mucho que esté en máximos históricos y que sean las empresas más grandes del mundo prácticamente, ¿cómo puedes valorar el potencial que tiene esto? O sea, no se puede no se puede establecer de cuántos billones de dólares estamos hablando de esta industria, porque al final es algo, no se sabe hasta dónde vamos, estamos avanzando a ciegas, por así decirlo, ¿no? Como en la burbuja.com, por ejemplo, cuando se creó el internet, ¿cómo sabías tú el potencial de una empresa como Amazon?
¿no? O Apple o Microsoft o Cisco, no se sabía, por eso se especulaba y se especulaba y se especulaba. Entonces, esto yo creo que va a pasar lo mismo. Ya sabemos que Google no es solo inteligencia artificial, es también el buscador, es Google AdWords y demás, pero sí que es verdad que ya están empezando, como hemos visto, pues con los asistentes virtuales y demás, a hacer cosas en inteligencia artificial, están contratando a los mejores del mundo, tienen muchos datos y obviamente tienen el poder computacional, entonces a lo que pueda llegar es imposible saberlo. Lo que sí es seguro es que van a ser las empresas más grandes del mundo y van a ser las que van a tener prácticamente el oligopolio, ¿no? Por así decirlo. También hay otros gigantes, como sabéis, pues en este mundo. Nvidia está haciendo prácticamente todos los GPUs tienen, digamos, esa tarjeta gráfica específica, la hacen ellos, solo la hacen ellos y están muchísimo más avanzados en tecnología que todos sus competidores. Entonces, pues obviamente ahí están haciendo estos máximos históricos. De hecho, ahora mismo la tenemos en cartera, está yendo muy bien y lleva un hiper rally, pero no quiere decir que no pueda continuar muchísimo más, porque precisamente, como he contado, no se sabe hasta dónde puede llegar todo esto. Tesla igual, Tesla está ahora con sus coches, que es un coche eléctrico, además es súper innovador, pero también está trabajando junto con AMD, por ejemplo, salió el otro día la noticia, sabéis que AMD también hace chips y demás, tipo Intel y demás, entonces están trabajando conjuntamente para diseñar el chip de inteligencia artificial y pues seguramente que van a tener bueno, ya lo tienen, ¿no? En gran medida tienen el coche que es prácticamente semi-autoconducido, tiene que estar digamos, el conductor ahí por si pasa algo, pero la idea es que sean 100% autónomos y lo van a trabajar con AMD, ¿no? IBM ya sabemos que tiene Watson. Y luego Apple tiene bueno, Siri y el HomePod, que no es uno de los agujeros negros, como le llaman, porque la verdad es que Apple creo que se está quedando un poquito atrás en temas de inteligencia artificial. No están haciendo la apuesta que está haciendo Facebook, Google, ni Amazon, ni por asomo, ni Microsoft. Entonces, pues ahí la he incluido porque sí que tiene exposición a inteligencia artificial, pero quizá no tan fuerte como los 7 agujeros negros. También existen empresas de inteligencia artificial puras porque, bueno, cuando uno invierte en Facebook, cuando uno invierte en Amazon, está invirtiendo pues en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Facebook en sí, la red social, en Facebook AdWords y demás. No está invirtiendo solo en realidad virtual, realidad aumentada, no está invirtiendo solo en inteligencia artificial, porque al final es un conglomerado de 50.000 empresas, pero si uno quiere invertir, por ejemplo, en inteligencia artificial pura, tenemos, por ejemplo, aunque no es lo normal, como he comentado, tenemos el caso de Veritone, que es la empresa que pues el otro día entramos, por ejemplo, la tengo aquí en el MarketSmith, he tenido que sacar una captura que no me funcionaba bien, pero fijaos cómo bueno, entramos en 15 dólares, 15,68, 15, esa fue la entrada. Era una empresa de 160, 180 millones de dólares y ahora vale 800. Esta semana solo se está multiplicando bueno, ha subido un 78%, como vemos aquí. Prácticamente ha sido una barbaridad, ¿no? Yo salí en 26 pensando que el movimiento estaba ya súper extendido, que iba a ser el fin. Le saqué un 65% de rentabilidad a la última posición desde la primera, fui saliendo progresivamente, pero ha subido muchísimo más, ¿no? Un poco para explicar el potencial que puede tener esto. No se sabe, o sea, ahora mismo el gráfico está vertical, ha pasado de 8 dólares a 53 dólares en cuestión de semanas, en menos de 2 meses. Y no se sabe hasta dónde puede llegar esto, ¿no? A lo mejor consolida, a lo mejor cae un montón en picado porque era especulación, pero a lo mejor sale un rumor de que Google quiere invertir o quiere comprarlo, o sea, puede pasar cualquier cosa. Esta empresa, por ejemplo, se basa también en lo que he comentado pues trabaja con bufetes de abogados, trabaja con empresas de televisión, de media en general, para reconocimiento facial y demás, y reconocimiento de voz, y darle al cliente una mejor, basándose en el algoritmo de inteligencia artificial, una solución más precisa en cuanto a lo que se tiene que hacer, ¿no? Al trabajo que se haya tenido que hacer. Entonces, claro,
salió en mayo de este año, caía mucho, no parecía nada, salió un artículo, no parecía que hacía nada, salió un artículo de Barron's, que es una empresa económica estadounidense, y publicó, pues el analista de tecnológica publicó que esta era una empresa increíble para el futuro y bueno, pues subió un 50% al día siguiente y ya no ha mirado atrás, ¿no? Entonces nosotros la vimos según salía del IPO base, es decir, según rompía máximos históricos, decidimos que íbamos a comprar, hicimos bastante dinero, algunos de los visionarios que pudieron entrar también y pues bueno, no se ha podido vender en el pico más alto, obviamente no se sabe, eso nunca se sabe, pero sí que es verdad que ya estamos aprovechando oportunidades, como he dicho, ya es algo que es real, no es algo futurístico y se puede ya empezar a ganar bastante dinero en todo este tipo de empresas. Creo que sin lugar a dudas vamos a tener más y más empresas que salgan a bolsa, espero por favor que no las adquieran todas estas empresas de los 7 agujeros negros, porque para ellos es nada, pagar 100, 200 millones para unas empresas con tanto potencial es nada. Sin embargo, si salen como empresas privadas, que como digo, no es lo normal, nosotros nos vamos a poder aprovechar de ello porque la vamos a encontrar igual que encontramos Veritone, justo antes de romper, estaremos preparados para cuando dé el punto de entrada, apretar el gatillo y poder beneficiarnos de toda esa subida. Entonces, creo que sería lo más interesante. Pero bueno, como veis, falta también mucho tiempo, hay muchas cosas que se van a desarrollar, muchos cambios que va a haber y con todos esos cambios, siempre repito, podemos ver la parte negativa, pero también podemos ver la parte positiva. Yo creo que el upside que tenemos, la parte positiva es muchísimo mayor y nos podemos aprovechar de ello. Esa es la idea siempre de Visionarios Bolsa, ver algo que va a pasar en el futuro y aprovecharnos hoy de ello y poder disfrutar de esa rentabilidad mientras que estamos haciendo la parte más humana, ¿no? Que es estar con nuestros amigos, nuestra familia, ver el mundo, viajar, hacer lo que queramos con ese dinero y con esa libertad. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo este. Ya sabéis que voy a subir más, tengo pendiente también el Internet de las cosas, que va a quedar súper guay. Y probablemente haga uno de Big Data, no sé, ya se me irán ocurriendo cosas que creo que me gustaría informaros. Y nada, como siempre me puedes seguir en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube, también darle a me gusta si te ha gustado este vídeo, puedes compartirlo con tus amigos para ir comentando. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que haga o en el informe semanal. Un saludo.